la sombra del deseado me senté, en la frescura de su presencia, perdido me encontré. Todos nuestros amigos también que nos ven por YouTube, saben que les amamos muchísimo. Gente hermosa de Oaxaca, gente hermosa de otros estados, de Puerto Vallarta, creo, de la misma Ciudad de México. Ya sabes, inscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like, dale a la campanita y puedes compartir. Si tú crees que es de bendición, puedes compartir también esta palabra para otros. Amén. Así que bienvenidos, familia de YouTube, también les amamos muchísimo. Perfecto. Pues vamos a iniciar solo recordando estas palabras que parecen lo mismo, pero que no lo son. La benignidad, la benevolencia y la bondad son virtudes, escribe de nuestro Señor Jesucristo. Mirna Jiménez nos da una palabra y dice: Alejandra, a todos nos gana el alma, pero en eso estamos transformándola para experimentar y disfrutar de la gloriosa vida que hemos recibido. En Cristo somos vencedoras. Amén. Gracias, Mirna. ¿Ven? Todos ustedes ponen palabras de edificación y esto es hermoso, me gusta, porque no es escuchar a una persona, que qué bueno que alguien nos comparta algo que Dios puso en su vida, pero qué hermoso que ustedes también, obviamente, puedan escribir y poner una palabra que edifique. Y miren que yo he recibido reportes de mucha gente, chicos, que es edificada por esto que estamos haciendo hoy. Así que gracias a Dios por la vida de ustedes, por su corazón y por compartirnos también estas palabras que Dios les da. Así es, dice Alejandra, gracias queridos hermanos. Hola Alejandra Coria, otra Alejandra. Alejandra Coria, bienvenida. Margarita López Valencia de Tlaxcala, ¿cómo estás? Salúdame a todos nuestros hermanos ahí en Tlaxcala. Margarita, un abrazo cordial. Venga, entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de la benignidad? Venga, pon ahí benignidad, si no lo pusiste para que lo recuerdes. Es una característica que se manifiesta corporativamente. La benignidad, escribe, es el efecto de bondad, es el efecto de bondad que tú dejas en los que te rodean. Por eso la benignidad se puede medir corporativamente. Cuando tú llegas a un lugar, ¿se acuerdan que lo hablamos? Cuando llegamos a un lugar, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto de tu vida cuando tú llegas a cualquier lugar? Qué hermoso es que nosotros podamos manifestar esta virtud y que cuando nosotros lleguemos a un lugar, ese lugar sea transformado. Si hay enojo, ese enojo pueda ser quitado. No porque tú le digas a ellos, ya no se enojen y grites más que ellos. Este asunto no es de gritar más. Este asunto es de dejar que las virtudes de Cristo salgan a través de nuestra vida y esas virtudes puedan afectar a otros. Esta benignidad es muy difícil de imitar porque no es producida por nosotros, es producida por la vida de Cristo y Él es el que puede quitar la violencia, el rencor, la ira, el pleito, y lo puede transformar en paz, en perdón, en amor. Qué necesario es que recordemos los hijos de Dios que una de las bienaventuranzas dijo: bienaventurados, dijo el Señor Jesús, los pacificadores. Qué importante, familia, es que recuperemos eso, porque dice: estos pacificadores serán llamados hijos de Dios. Una versión dice: porque los pacificadores se parecen a Dios. Qué hermoso. Si nosotros decimos que nos parecemos a Dios, qué maravilloso es que nosotros podamos manifestarlo a través de eso, a través de una vida paciente, a través de una persona que tiene control de sus palabras, no a través de alguien que manifiesta la autoridad imponiéndose o hablando fuerte o dando un texto bíblico con una voz ronca y entonces eso me hace tener más autoridad. No, qué hermoso es que podamos manifestar, chicos, fíjense, la autoridad que tenemos en Cristo con paz, con amor, siendo benignos en todo lugar donde estemos.
Que la gente pueda decir, yo quiero estar con ella, con Margarita, con Didi, bienvenida. Yo quiero estar con Abdi, yo quiero estar con Cris, porque ¿saben qué? Estoy con ellos y puedo platicar, podemos reír, soy libre. No estoy atado, no tengo que tener máscaras, no tengo que tener caretas, porque cuando estoy con ellos puedo ser como soy libre y puedo disfrutar el tiempo, me gusta estar con ellos. Eso es maravilloso. Manifestamos lo que nos gobierna, así es, amén. Manifestamos lo que nos gobierna y el domingo decíamos, lo único, escuchen esto, que el Señor quiere hacer con nosotros es gobernarnos. Es que su amor se ha manifestado a través de nosotros. Es que su propia vida se ha manifestado a través de nosotros. Y eso es extraordinario, chicos. Eso es maravilloso. ¿Qué efecto? La pregunta que daba yo la semana pasada, apúntala allí, es ¿qué efecto tú produces cuando llegas a un lugar? Cuando tú llegas, todos se levantan y se van. ¿A alguien le ha pasado que tú llegas y todos dicen ya llegó, ¿no? O lo has hecho, ¿te acuerdas? En la escuela, ¿te acuerdas? No, eso no pasa en la iglesia. Espero que en la iglesia no pase eso, ¿verdad? Pero ¿te acuerdas cuando en la escuela llegaba alguien que no caía bien y todos decíamos, bueno, gracias, oigan chicos, ¿qué crees? Me acuerdo que ahorita tengo clase, ya empezó y salía corriendo. Entonces, ¿qué pasa contigo? ¿Cuál es el efecto de tu vida cuando tú estás en un lugar? Ese efecto de tu vida cuando tú llegas a un lugar es lo que mide esta virtud. ¿Qué tan benigno eres? O sea, ¿qué tan bueno eres para los demás? Que los demás, fíjense, que los demás en vez de irse, se quieren quedar, ¿no? En vez de irse, quieren estar allí. Porque eres bueno, eres de bendición para sus vidas. Eres de bendición. Dejas un efecto bueno, apreciable para ellos, maravilloso. Entonces, los siguientes dos, la benevolencia, escribe allí, es interesante. Fíjense, la benevolencia tiene que ver con lo que tú haces con otras personas cuando tú tienes un grado de autoridad. Cuando el Señor te ha puesto en un grado de autoridad y gobierno, fíjense, y de cómo tratas a los que Dios te permite tener allí, a lo mejor trabajando para ti, a lo mejor en la oficina donde tú eres el jefe, o a lo mejor en tu casa donde tienes personas trabajando allí contigo. La benevolencia, escribe, la benevolencia es ese amor y esa bondad que tú ejerces hacia otra persona cuando tú tienes una autoridad sobre ella. ¿Cuántos de ustedes han tenido, por ejemplo, un jefe que es durísimo, que no manifiesta benevolencia? No sé si alguien lo ha experimentado. Saludos, Nancy Flaquita Rivera, ¿cómo estás? Qué bueno que estás conectada. Nos da mucho gusto. Bienvenida, familia Pérez Terán, un abrazo cariñoso. Reino Origen Divino, saludos. Alejandro Ríos Cabrera, ¿cómo estás, Alex? No sé si sigas ahí, un abrazo, saludos a tu familia, un abrazo cariñoso a todos. No sé si has tenido un jefe difícil, un jefe complicado, que realmente en vez de darte confianza te da miedo, y que incluso el trato que tiene con los que tiene subordinados es un trato duro, es un trato complicado, es un trato que pudiéramos decir hasta sin misericordia. Bueno, la benevolencia es cuando tú tienes el poder o la capacidad de tomar decisiones que afectan a otra persona, pero tú tienes esa capacidad de manifestar esa autoridad en amor. ¿Cuánto necesitamos esta benevolencia? Por ejemplo, los pastores. Lo dije hace un rato, porque hablamos luego de autoridad. Oigan, díganme si no. Luego hablamos, saludos Angie Gómez, un abrazo, sí, es buen tiempo. Díganme si no nos encanta hablar de gobierno, de autoridad, de reino, de poder. Y eso es verdad, eso es extraordinario. Pero Jesús nunca el reino, el poder, el gobierno y la autoridad no la ejerció de una manera autoritaria.
Exacto, Mirna. Esto también aplica hacia los que somos padres. Exacto, esto entra con todo. Yo soy obviamente papá de Abdi. Bueno, eso creo, pero creo que sí, soy papá de Abdi. Entonces, eso aplica también ahí. Yo tengo una autoridad sobre él. ¿Cómo la ejerzo? ¿Cómo la ejerzo? Esta virtud de la benevolencia hace que yo pueda ejercer esa autoridad en amor. Yo decía hace un ratito, Jesús mismo, chicos, que tenía el reino porque él era el mismo reino encarnado, la autoridad, el poder y el gobierno, nunca escribe en tus notas. Esto es bien importante, familia. Esto es bien importante, ¿eh? Esto es bien importante, se los digo, es bien importante. Nunca ejerció esa autoridad y ese reino y ese gobierno fuera del amor. Nunca ejerció eso fuera del amor. De hecho, la gente fue envuelta en el amor, pero ellos no se daban cuenta que estaban siendo envueltas en el reino, porque su reino es un reino de amor, es un reino de autoridad y poder, pero es un reino que está fundamentado en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en el amor perfecto, en ese amor que da y que ama primero antes de que nadie le ame. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. El otro día lo publiqué en Facebook y estaba viendo esa parte de la escritura donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Una ordenanza. Allí está como una ordenanza. Y yo me acuerdo que siempre nos han enseñado amar a Dios no es una opción, es hasta un mandamiento. Pero Dios me daba una luz y me decía: ¿sabes por qué hice yo eso? ¿Sabes por qué tuve que poner un mandamiento? Fíjense, ¿sabes por qué tuve que ordenar que me amaran? Porque a la vieja creación, esa creación natural que no puede percibir el amor de Dios en su plenitud, porque el amor de Dios en su plenitud es eterno, no es un amor no es un amor físico solamente, sino los apóstoles decían, para que comprendas la plenitud del amor de Dios, la profundidad, la altura, la longitud y la anchura del amor de Dios, porque solo espiritualmente pudiéramos tener una mediana medida, un acercamiento del amor eterno del Padre. Pero la vieja creación no podía acceder a esa realidad. Y a la vieja creación le dice, como es una relación de amor, le ordena: ámame con todas tus fuerzas, ámame con todo tu ser, ámame con toda tu mente. Pero el Señor me decía: Jorge, pero ustedes que han nacido de nuevo tienen la realidad y la luz de saber que antes de que ustedes me amaran, yo les amé primero. Y por eso los apóstoles decían, amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¡Qué extraordinario! Entonces para nosotros ya no es un mandamiento el amarle. Para nosotros es una respuesta de amor. ¡Qué hermoso! Para nosotros es una respuesta de amor. ¡Qué extraordinario! Somos libres de estar obligados a amarle, sino al contrario, nos enamora. ¡Qué extraordinario! Y en ese amor de Él eterno en nosotros, empieza nuestra vida a responder en amor. Como cuando el Señor le recomendaba a los discípulos y también les decía: permanece en mi amor. Un día les enseñaba que cuando Él dice permanece en mi amor, lo que Él está diciendo no es ni ámame. Fíjate, no está diciendo ámame. Lo que Él está diciendo es: no te alejes, déjate amar. Dile a la persona que está a tu lado: déjate amar por Dios. Déjate amar. Cuando Él dice permanece en mi amor, es: no te vayas, quédate aquí. Déjate amar, porque Él ama primero. Y qué hermoso. Ahora nosotros amamos a Dios porque Él nos ha amado primero. Ese es nuestro Dios. Es un Dios extraordinario. Por eso digo, chicos, no es poca cosa comprender que estas virtudes de nuestro Señor Jesucristo tienen que ser manifestadas a través de nosotros, porque tenemos que manifestar correctamente al Señor. Dice Angie Gómez: el que hay esposa haya el bien y alcanza la benevolencia. Pues sí,
Así es, el que hay esposa halla el bien. No recuerdo por qué lo dices, algo seguramente dije de la esposa, pero sí, hallé el bien con Cris hallé el bien. El que hay esposa halla el bien. Y alcanza la benevolencia de Dios. Así es. Pues fíjate qué hermoso, Angie, ¿eh? Tienes toda la razón. ¿Cómo manifiesta Dios su benevolencia? Poniendo a tu ayuda idónea. Qué extraordinario. Dios era bueno. Unos dicen, no, la mujer que me tocó. No, no te tocó. Yo siempre digo, tú ahí la escogiste. Tú dijiste, yo me la robo, y todo eso. Pero cuando empiezas a ver espiritualmente, te das cuenta que Dios manifiesta su benevolencia, fíjate qué hermoso, poniendo a tu ayuda idónea también. Qué extraordinario. Tu ayuda idónea, tu esposa o tu esposo, no es un problema, es manifestación de la benevolencia de Dios a tu vida. Bueno, ese es otro tema, después lo pudiéramos hablar. Bienvenida Leticia Ramírez, un abrazo. Alexia Amador, Débora Amador, ya se unieron todos los amadores. ¿Ya vieron? Los amadores, hablando de amor, ya se unieron. La siguiente es la bondad, escribe, la bondad, de esta bondad como virtud. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la bondad? Estamos hablando de ejercer el bien, pero a la manera de Dios. Ejercer el bien a la manera de Dios. Escribe, no es el bien juzgado por nosotros como hombres. El domingo estábamos hablando de que tenemos un daño, de que nosotros definimos en el alma, desde que el hombre tomó del huerto, del árbol del bien y del mal, y probó de ese fruto, quedó un problema. Nosotros hemos querido definir en toda la historia de la humanidad lo que es bueno, fíjate, lo que es bueno y lo que es malo. El próximo domingo voy a hablar un poquito de cómo es que no es esa nuestra labor y cómo es que el Señor nos libra de hacer eso, porque eso es lo que nos ha traído muchas equivocaciones. Él es el que quiere reservarse el derecho a establecer lo que es bueno y lo que es malo, y Él es el que quiere que tú y yo nos dejemos gobernar por Él. Y que cuando manifestemos, fíjate lo que voy a decir, y que cuando manifestemos la bondad, sea la bondad no la que nosotros creemos que es buena, no porque nosotros creemos que es bueno hacer esto, sino que manifestemos la bondad en base a la naturaleza de Dios que está en nosotros. Es la bondad de Dios, escribe allí, no es la nuestra. No es nuestra propia justicia personal, sino es la bondad, escribe, que nos dicta su espíritu. Es el bien, escribe, que no busca beneficio personal. Dice Mirna, Dios es el amor. Amén, Dios es el amor, exacto. Es el bien que no busca beneficio personal. Esto es la bondad. No busca beneficio personal. Es el bien que no es juzgado como bueno desde una posición personal o individual. O sea, en otras palabras, es el bien, escribe, que no busca ser visto. Es el bien que no busca ser aplaudido. Es el bien que produce vida a nuestro alrededor. Repito, es el bien que nunca busca ser visto. Es el bien que no busca ser aplaudido, sino que es el bien que produce vida a nuestro alrededor. Ese bien, familia, esa virtud de la bondad de Cristo en nosotros es indispensable en este tiempo. Porque lo que comúnmente observamos es el bien, pero que el bien que produce el hombre. Es el bien que produce el hombre, ese bien que tiene una intención muchas veces por allí oculta. Es ese bien que tiene una ganancia por allí oculta. Es ese bien que es producido por la naturaleza humana. Pero no estamos hablando de ese bien, estamos hablando de la bondad de Dios manifestada a través de nosotros. Ahora, vamos a unos consejos muy buenos. Y esto es lo que me interesa que en este día nosotros podamos aprender, o unos consejos. ¿Cómo? Escribe ahí en tus notas,
¿Cómo puedo yo añadir benignidad, bondad, benevolencia a mi vida? Porque dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Fíjate, entonces la virtud, escribe, las virtudes de Cristo, tú las añades. Repito, voy a hablar de unos consejos para que tú puedas añadir la virtud a tu vida, pero no es añadir algo que está fuera de ti, sino que es la misma vida de Cristo que está en ti y de la cual dicen los apóstoles revestíos. O sea, esa vida de Cristo, acuérdense que hay un principio, ¿se acuerdan? La semana pasada, la reunión del miércoles, esta transmisión la empecé dando un principio que dio el apóstol Rafa en su discipulado, y el apóstol Rafa decía: nosotros tenemos la administración de nuestra alma. O sea, pon en tus notas, tú la administras, aunque tú tienes la realidad de Cristo en tu espíritu. Ojo, ahí está la realidad. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a tu vida, Él decidió hacerte a ti su casa. ¡Qué hermoso! Entonces Él vive en ti, como acabamos de cantar. Tú vives en mí y todo de ti ahora está en mí. Eso está hermoso. Todo de Cristo ahora está en mí. Es su casa, mi vida. Pero mi alma, digan conmigo, mi alma, esa alma está siendo administrada por mí. Entonces yo tengo que tomar, Dios quiera, Dios me dé sabiduría para poderlo estar expresando correctamente y te quede muy claro, y no caigamos en legalismos, porque no estoy diciendo que son cosas que tú tienes que hacer y que te tienes que esforzar. No estoy diciendo de eso. No estoy diciendo de un esfuerzo humano que tú debes de hacer para producir estas cosas buenas. No, estoy diciendo que vayamos a nuestra realidad espiritual, porque todo lo de Él ahora está en mí. Di conmigo, todo lo de Cristo está en mí. Eso es importante. Entonces en ti está su bondad. Amén. Entonces en ti está su benignidad. Entonces en ti, Zaragoza, saludos. Dice desde Huachinango, saludos. Qué gusto, un abrazo, qué bueno que nos dices. No sabíamos de dónde nos saludabas, pero ahora lo sabemos. Un abrazo cariñoso a ti también. Qué bueno que estás conectada en este día. Entonces, ojo, ¿por qué no es un esfuerzo humano, pastor? Aunque parece que te voy a indicar unos consejos para que tú hagas. Porque en tu alma, ya que tienes a Cristo dentro, toma de Él. Toma de Él. Por eso decían los apóstoles, revístete de Cristo, porque están hablando de lo que tu alma y mi alma necesita. Amén. Revestirnos de Cristo. ¿De cuál Cristo? Del que está ya dentro de nosotros, del que me habita. Perfecto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos añadir a nuestra vida, como dice el apóstol Pedro, cómo podemos añadir bondad, benignidad y benevolencia a nuestra vida? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, número 1, escribe allí. Vamos a ver 10 consejos u 11, a ver si nos alcanza el tiempo. Dice Mirna, las virtudes de Cristo están en nuestra naturaleza, pero solo pueden ser expresadas a través de un alma gobernada. Amén, Mirna. Entonces, cuando tu alma está siendo gobernada por Él, porque tú tienes ya la nueva naturaleza de Cristo y estás siendo gobernado por Él, entonces tú puedes expresar esa vida que tienes dentro. Amén. No está siendo producida por la carne, no está siendo una obra externa, sino al revés, está siendo la manifestación de la vida de Cristo, pero como tú gobiernas juntamente con Cristo, tú gobiernas tu alma, Él no va a hacer nada que tú no quieras hacer. Amén. Él no va a hacer nada que tú no quieras manifestar, Abdi. Eso es bien importante entenderlo. Es bien importante porque muchos quisieran que Dios los manejara como títeres y que Dios hiciera todo y que Él produjera un buen carácter, que Él te hiciera bueno de miércoles a jueves, que Él te hiciera gozoso y alegre de jueves a viernes. No, esas son virtudes de Él que tú tienes que tomar de la vida que tienes ahí y que tienes que empezar a vestir tu alma. Amén. Creo que lo he dicho.
Parece que le di demasiadas vueltas. Hola, Z Alexander. Un abrazo, querido amigo. Qué bueno que estás conectado. Juliet Vázquez. Buenas noches. Qué bueno que estás conectada. ¿Sale? Entonces, estoy hablando del Cristo que tienes dentro y sus virtudes para que tú te revistas. Número 1. ¿Cómo yo puedo añadir estas virtudes a mi vida? Escribe, humillando el corazón. Humillando el corazón aun cuando éste se sienta digno de honra. Es bien importante. Humillando nuestro corazón. Oigan, tenemos que llevar nuestro corazón a humillarse. Qué importante es eso. Y yo estaba pensando en algunos ejemplos y me acordé de un ejemplo de Pablo y Bernabé. ¿Por qué necesitas humillar tu corazón aun cuando éste se sienta digno de honra? ¿Por qué? Porque cuántas veces ante una acción buena que tenemos, cuando una persona hace algo bueno, cuántas palabras de alabanza la gente luego tiene con nosotros. ¿Cuántas veces la gente nos aplaude y la gente nos dice muchas gracias? Qué bueno usted ha hecho con nosotros. Gracias por todo lo que me ha dado. Gracias por todo lo que me ha enseñado. Gracias porque ha sido usted tan bueno con nosotros. Y yo te voy a decir una cosa. Tenemos que tener mucho cuidado con todas esas palabras y tenemos que guardar nuestro corazón, porque si nosotros queremos revestirnos de la bondad de Dios, nosotros tenemos que saber que esa bondad que está saliendo de nuestra vida es de Él, ni siquiera es de nosotros. Entonces tenemos que llevar nuestro corazón, algo que te ayudaría mucho para que la bondad de Dios se manifestara, es humillarte, porque es la bondad de Él, no es la tuya, no es tu intención, es la intención de Él. Pablo y Bernabé, en alguna ocasión ahí en Hechos, puedes apuntarle ahí, Hechos 14, del 9 al 14, al 15, Hechos 14, del 9 al 15, vemos un pasaje ahí, nos deja ver, cuando Pablo está con Bernabé, ellos están compartiendo en una región donde el Espíritu Santo los envió para poder predicar el evangelio, y se los voy a leer, está interesante. Fíjense lo que dice. Dice, oyó hablar a Pablo, había un cojo de nacimiento que cuando escuchó hablar a Pablo, dice, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, fíjense qué hermoso, este cojo saltó y empezó a caminar. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. La gente empezó a decirles, ustedes son dioses. ¡Wow! Usted es un superministro. Usted es el más bueno de todos los buenos. ¿Qué haríamos sin usted? Entonces, los empezaron a alabar de tal manera, nada más fíjense, miren, sigo leyendo. La gente, cuando vieron esto, entonces dijeron, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, fíjense qué cosa, el sacerdote del templo de Júpiter, dice, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Fue tan impresionante, fíjense qué cosa tan interesante. Fue tan impresionante el efecto, ¿ya vieron? ¿Te acuerdan que decía yo de la benignidad? Que es el efecto que hace tu vida en los demás. Fue tan impresionante el efecto de la vida de Pablo y de Bernabé que la multitud se confundió y empezaron a querer adorarles porque pensaron que eran dioses. Estos son de otro lado, estos son de otro mundo, por cierto. De verdad que los hijos de Dios deberíamos de recordar que somos de otra dimensión. Nosotros somos del cielo. Saludos,
Tía Jacoba hasta Perú, gracias. Salúdame a toda la familia allá en Perú. Les amamos también muchísimo. Un abrazo a todos los peruanos, que también hay peruanos que nos ven y los abrazamos. Entonces, el efecto de la vida de ellos, la gente dijo, estos no son terrenales. Y mira que la bondad, la benignidad que estamos hablando, el bien de Dios no es terrenal, ponlo ahí. Estamos hablando de características celestiales. Estamos hablando de la propia vida de Dios manifestada a través de nosotros. Entonces, la gente decía, estos son dioses, nunca hemos visto esto en la tierra. Y llevaban, interesante, ¿no? Guirnaldas y toros para sacrificar los toros allí porque pensaban que eran dioses. Y luego, ¿cuál fue la reacción de Pablo y de Bernabé? Vean el versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Miren, rasgaron sus ropas como diciendo, no somos dioses, no somos dioses, ¿no? Ellos rasgaron sus ropas, pero probablemente otros, con otro corazón, hubieran aprovechado que esa turba estaba confundida y hubieran aprovechado ciertos beneficios de que la gente los confundiera con dioses. Ellos no lo hicieron. Se rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, el versículo 15 dice, diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, ¿ya vieron? Que de estas vanidades se deben de convertir al Dios vivo. ¡Wow! Porque todo en la tierra, escribe, es vanidad. Y si nosotros manifestamos una bondad humana, también es vanidad. Repito, la bondad humana también es vanidad. Vanidad, ¿por qué? Porque para Dios no vale. Entonces Pablo les dice, salgan, les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo. Nosotros no somos dioses. Nosotros no somos dioses. ¡Qué extraordinario! Nosotros no somos dioses. Saludos hasta Argentina. ¡Qué hermoso, Patricia! Miren, un abrazo a todos nuestros amigos argentinos. Gracias por decirnos de dónde nos ves, Patricia. Gracias por tus palabras y le abrazamos también. Un abrazo cariñoso hasta Argentina. Entonces, ve qué extraordinario. Y entonces les dice, conviértanse al Dios vivo. Qué hermoso corazón de Pablo y de Bernabé, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Extraordinario, extraordinario corazón. Me encanta. Entonces, siempre un buen consejo para que esta virtud de Cristo salga. Chicos, humillemos nuestro corazón. Tengamos cuidado. Cuidemos nuestro corazón cuando nos halagan, cuando nos alaban, cuando nos reconocen. Siempre recordemos que el bien que sale de nosotros es por la vida de Cristo que se está manifestando. Amén. Es Él, es nuestro Señor. Si nosotros no lo tuviéramos, les voy a decir la verdad, si no lo tuviéramos, lo que estaríamos haciendo no es bondad. Sería, voy a decirlo, sería falsedad. Sería falso. Sería falso. Porque la verdad, Jesús dijo, y conoceréis la verdad es Él, y serás verdaderamente libre. O sea, y Él es el camino, la verdad y la vida. Eso está fuerte. Cuando Él dice, yo soy la verdad, Él está diciendo, todo fuera de mí es falso. Todo fuera de mí es mentira. Todo fuera de mí es pasajero. Jesús cuando dijo, yo soy la verdad, fíjate qué hermoso, y esa verdad se impartió a nosotros, es para cambiarte, voy a decirlo así, es para que tu vida deje, y la mía, deje de estar, chicos, en la falsedad, y entonces produzcamos o demos como fruto la verdad de Cristo. ¿Por qué la falsedad? Porque cuánta falsedad hay en el supuesto bien que el hombre hace. Ahorita voy a entrar un poquito más para allá, pero ese es el primer consejo.
humillar tu corazón. Número 2, segundo consejo importante. Revisando por el Espíritu, escribe, revisar por el Espíritu las motivaciones de mi corazón, hasta encontrar las motivaciones espirituales. Revisando por el Espíritu las motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones de mi corazón, chicos, por las cuales hacemos determinadas cosas? ¿Me permiten ir a otro pasaje? Vámonos a Hechos, capítulo 8. Vámonos a Hechos, capítulo 8, a partir del versículo 9. Ayúdenme, vamos allá. Hechos 8, vamos a leer otro pasaje. No importa si vamos como que decimos en México, pasito gallo gallina, pero es bien importante entender esto. Oigan, tenemos que examinar nuestras motivaciones de nuestro corazón. Amén. Eso es bien importante. Tenemos que examinar por qué hacemos, qué es lo que me motiva a hacer estas acciones. Pueden ser acciones buenas. De hecho, estamos hablando de acciones buenas. Pero ¿cuál es mi motivo? ¿Por qué las estoy haciendo? Miren qué ejemplo aquí. Había un hombre llamado Simón. Vamos todos a Hechos capítulo 8, versículo 9. Vean qué interesante pasaje. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, fíjense, con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, llega un hombre que está lleno, está habitado de la verdad que es Cristo. Y siempre que llega la verdad, se cae la falsedad y la mentira. Qué extraordinario efecto. De nuevo vemos a un Felipe teniendo un efecto orgánico. O sea, la vida de Felipe, pero que realmente no es la vida de Felipe, es la vida de Cristo en Felipe, está teniendo un efecto en el lugar donde Felipe está predicando. ¿Saben qué otro detalle? A mí me encantaría que cuando hablemos de predicar a Cristo, seamos más amplios. A mí me encantaría que en tu mente hubiera una mayor amplitud, porque para ellos predicar de Cristo no solo era hablar, era el efecto de su vida. A ver si me explico. Era el predicar, por supuesto, pero no solo eso. Era el efecto de su vida, de las virtudes de Cristo que salían de ellos y que hacían, voy a decirlo así, que la palabra que predicaban fuera creíble, tuviera un peso de autoridad. Porque si el evangelio, escribe esto, si el evangelio que predicas no va acompañado con tu vida, fíjate, el evangelio, voy a decirlo así de otra manera, el evangelio que tú vives, el evangelio que vives, el evangelio que tú experimentas, ese es el verdadero evangelio que tú predicas. No puedes predicar un evangelio mayor, esto es un buen principio. No puedes predicar un evangelio más allá del que vives. ¡Guau! Eso está fuerte. Repito, no puedes predicar un evangelio más allá del que vives. Cuando uno ve a estos hombres, en el caso de Felipe, podemos pasar rápido y decir, el evangelista Felipe. Ah, sí, el que predicaba por todos lados. Pero el evangelio que predicaba no era mayor que la vida del evangelio que él estaba experimentando. El evangelio que tú vives, ese es el evangelio que realmente es el que tú vas a impartir y es el que, voy a decirlo así, es el que la gente te va a entender. Entonces, cuando hablamos de predicar el evangelio, no estamos hablando de un mensaje. Estábamos hablando de el efecto de ese evangelio en mi vida. En otras palabras, ellos no solo daban un mensaje, sino lo que ellos hacían, lo que pasaba con ellos es que las virtudes de Cristo los acompañaban, salían, esas virtudes se manifestaban. No estoy hablando de que eran superhombres, quiero dejar en claro, tampoco los estoy subiendo para decir, uy, esos son los máximos. ¿Cuándo llegaremos a eso? No, ellos tenían también sus errores, tenían también sus defectos, pero siempre que la vida de Cristo
habita a alguien y esa vida de Cristo se empieza a manifestar, el efecto es extraordinario. Y aquí vemos que cuando dice versículo 12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, subraya esto, es interesante. Así es, Mirna, somos una expresión del evangelio y nuestro evangelio no será más grande que el que experimentamos en nuestra vida. Esa es la realidad. El otro día yo le decía por eso a una persona que enseña en un grupo, por una duda que me expresaba, y yo le aconsejaba, yo le decía, nunca enseñes lo que no entiendes. La vida, el evangelio no tiene que impresionar a nadie. El evangelio tiene que mostrar las buenas nuevas, porque eso es de nuestro Señor Jesucristo. Si a alguien le aburren, lo sentimos. Tú tienes que estar claro de que estás hablando el evangelio de Jesucristo. Y cuando tú algo no lo entiendas, no lo expreses, porque también lo que tú no entiendes no lo puedes enseñar, no lo puedes explicar. ¿Y sabes por qué no lo puedes explicar? Porque también lo que no entiendes no lo puedes vivir. Nunca irás más allá de tu entendimiento. Eso es un buen consejo. El evangelio no necesita ser espectacular. El evangelio necesita tener la vida. Por eso es una impartición del evangelio, porque es una impartición de la vida de Cristo. O sea, sale como vida, familia. El evangelio sale como vida, no solo como mensaje. Por eso es importantísimo estar seguros y claros en eso. Y por eso es bueno analizar. ¿Está teniendo el evangelio un efecto real en mi vida? Es muy importante, muy importante. ¿Está haciendo el evangelio, está transmitiéndose como vida a través de mí? ¿O estoy solamente comunicando una información? Ahí lo dejo. Pero el evangelio es Cristo. Él es la palabra y Él es la vida. Entonces vean qué hermoso. Aquí vemos, versículo 13, vamos allá a Hechos 8:13, que dice que también creyó Simón. Ese que engañaba a la gente, vean qué interesante, ese que engañaba a la gente creyó Simón e incluso se bautizó, lo bautizaron. No, quién sabe si habrá hervido el agua cuando lo metieron, pero lo bautizaron, creyó, o sea, escuchó el evangelio, piensa en esto, escuchó el evangelio, creyó en el evangelio y se bautizó. Cuando ellos lo bautizaron, pues dijeron, está manifestando que está creyendo, está dando pasos de su fe. Entonces, y habiéndose bautizado, y luego todavía estaba siempre con Felipe, entonces seguramente hasta dijeron, miren, creyó, se convirtió, se bautizó y no suelta a Felipe. A donde va Felipe, va Simón. Han de haber dicho, no hombre, como dicen acá en Iztapalapa, pescamos un pez gordo. Porque ese tenía influencia, engañando, pero tenía influencia con las personas. Dijeron, wow, se bautizó, se convirtió y además no suelta a Felipe, está pegadito a él, o sea que está aprendiendo, está muy bien, lleva un buen camino. Y dice que viendo las señales y grandes milagros que se hacían, o sea, Simón estaba sorprendido por las señales que manifestaba la vida de Felipe. Qué extraordinario, ¿ya vieron? El efecto de una vida que manifiesta a Cristo es extraordinario. Y entonces se maravillaba, estaba atónito por ver todos los milagros que se hacían. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasaba? Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Acuérdate, todo eso lo estaba viendo Simón. Simón estaba viendo, wow, están ahora, vinieron otros apóstoles, están orando y están recibiendo el Espíritu Santo. Versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles
se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Ya vieron? ¡Wow! Les ofreció dinero. Ese hombre que escuchó el Evangelio, que se convirtió, que se bautizó, que estaba sorprendido por todos los milagros, ahora hace algo que está manifestando lo que hay en su corazón. Algo que empieza a dejar ver la intención. Oigan, familia, ¿cuántas veces nosotros en la iglesia nos hemos equivocado? Porque pensamos que tal persona o determinada persona es la correcta para ciertas cosas. Y después pasan otras y dices, creo que me equivoqué. Aquí vemos que este Simón, cuando ve esta manifestación, él dice, yo quiero ese poder también. Ven el versículo 19, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y les ofreció dinero. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Y aquí viene el punto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura, mira, el diagnóstico es durísimo, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, escribe en tus notas que revisar por el Espíritu lo que motiva a nuestro corazón hasta encontrar las motivaciones espirituales. ¿Y cuáles son las motivaciones espirituales? Escribe, lo que solo le interesa a Dios, aunque no me interese a mí, no necesita interesarme a mí. No tengo yo que tener una ganancia de este bien que estoy haciendo. No necesito yo tener un beneficio de esta bondad que estoy manifestando. Es algo que su naturaleza en mí quiere hacer. Eso es maravilloso, familia. Pero tenemos que revisar frecuentemente por el Espíritu las motivaciones de nuestro corazón. Número 3. Hay que hacer el bien y no cansarse. Eso ponlo con letras grandes. Otro gran consejo. Hagamos, familia, hagamos el bien y no cansarnos. Les digo una cosa, yo como pastor, de verdad, no tienes idea cuánta gente, yo cuando estaba meditando en esto le decía yo a mi esposa, oye, ¿cómo me hubiera gustado entender ciertas cosas hace tiempo? Porque cuánta gente, ¿saben cuánta gente yo he visto cansada en las iglesias? ¿Cuánta gente agotada? Fíjense lo que voy a decir, que están haciendo el bien, pero están cansados. Hay gente que se acerca y que a mí me ha dicho, pastor, estoy a punto de tirar la toalla. Pastor, ya me cansé, ya estoy agotado. ¿Por qué una persona se cansa de hacer el bien? ¿Por qué alguien se cansa ¿por qué alguien se cansa de hacer el bien? Voy a hacerles una pregunta. ¿Dios se cansará de hacer el bien? Me encantaría que por ahí escribieran y me ayudaran. Dice Liliana Gallegos, hacer el bien y no cansarnos. Hacer el bien y no cansarnos. Pero ahora, Liliana, les hago una pregunta. ¿Dios se cansará de hacer el bien? Venga, ayúdenme. ¿Se cansará Dios de hacer el bien? Gracias. Dice Liliana, ¿cuándo te cansas? Porque las motivaciones son incorrectas. Entonces, si la motivación, Liliana, es incorrecta, significa entonces que no es Dios, fíjense lo que voy a decir, no es Dios el que está produciendo ese bien. Si Dios está produciendo ese bien, obviamente, gracias por sus respuestas, nunca, pongan con letras grandes, nunca Dios se cansa de hacer el bien. Y ese Dios maravilloso lo tienes dentro. Entonces, cuando una persona se cansa de hacer el bien, yo le decía a mi esposa, ay, cómo me hubiera gustado entender esto antes, porque he visto tanta gente cansada. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Anis Bolita dice, no te canses de hacer el bien.
sin esperar nada, hazlo por amor. Ok, pero ¿por qué vemos a la gente cansada? Yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? ¿Cuánta gente podemos ayudar de decirle, cuando los vemos cansados de hacer lo correcto, poder decirles, hey, analiza el fondo de tu corazón? Porque cuando una persona se cansa es que no lo está haciendo en la naturaleza divina, no lo está haciendo en la vida de Cristo, lo está haciendo Él. Mira, siempre que tú lo hagas, aunque sea muy bueno, te va a terminar cansando. Pero cuando es Dios el que lo hace a través de ti, en otras palabras, es el fruto de la naturaleza divina que tú portas, nunca, familia, nos cansaremos de hacer el bien. Oiga, pastor, ¿cuánto le pagan? No me importa que me paguen, no me importa lo que me den. ¿Por qué no se cansa? Oiga, ¿por qué no deja de ayudar a este? Cuando te digan, oye, ¿por qué no dejas de ayudar a esa persona? No tienes ningún beneficio. Bueno, ni las gracias te dan. No te cansas porque es la manifestación de la vida extraordinaria de Cristo a través de ti. Yo echo mi memoria para atrás y recuerdo a todos grandes amigos, grandes personas que se han cansado, por ejemplo, en el ministerio. Y me encantaría haber sabido esto antes, soy honesto, y poderles decir, hey, pastor, como sea, apóstol, porque parece que ahora los títulos ya nos hacen como que no. ¿Cómo le vas a decir algo al pastor? ¿O cómo le vas a dar un consejo al apóstol? No, pastor, apóstol, profeta, detente un poco, medita y reconfigura tu vida y haz lo que tengas que hacer desde la naturaleza divina. Y algo me dice, familia, fíjense, algo me dice que si reconfiguramos nuestra vida y nos paramos correctamente a hacer las cosas, fíjense, desde la naturaleza divina, algo me dice que vamos a dejar de hacer muchas cosas vanas que no deberíamos de hacer. Y vendría un descanso tremendo a nuestras vidas. Pastores, pastoras, apóstoles, si me escuchas, no está mal que alguien te recomiende y te diga, oiga, deténgase, detente, medita. Porque ¿saben cuántos amigos he visto en mi caminar en el ministerio cansados de vivir, de hacer y de actuar, de obrar en el ministerio? Cantidad. Y muchos que dicen, yo me voy a tomar hasta un año sabático porque ya no aguanto. Entonces yo digo, ¿por qué tanto cansancio? Porque lo estamos haciendo en nuestra naturaleza humana, aunque sea bueno. ¿Y saben qué es lo peor? Que lo que sale de la naturaleza humana, que es esa naturaleza caída, de eso Dios no toma en cuenta nada. Él solo quiere probar el fruto de su Hijo en nosotros. No está mal, si tú eres un pastor, te lo digo con respeto, que medites, porque de esto depende hasta la felicidad de tu familia. ¿Sabes cuántos muchachos ven a sus papás, pastores, apóstoles, cansados? Y luego ellos mismos, lo que viene a la mente del joven es, yo no quiero estar como él. Yo no quiero padecer lo que mi papá padece. Lo veo más sufrir que disfrutarlo. Dios no se cansa de hacer el bien. El Dios que está en mí no se cansa de hacer el bien. Y si yo dejo que Él lo haga siempre, no me cansaré, porque es una acción realmente de Él, no es la mía. Me está usando como un instrumento, pero es Él el que lo está produciendo. ¿Cuántas personas, incluso me voy a atrever a decir, seguramente no hubieran muerto de cansancio? Ahí están las estadísticas de hermosos amigos pastores, que ahí están, tenemos años teniendo esas estadísticas de cuántos pastores terminan en diabetes, con cáncer, con un infarto fulminante. ¿Por qué? Por toda la carga ministerial, esa carga ministerial. Nadie puede decir que hacer el ministerio, que servirle a Dios es malo. Ninguno de nosotros lo pudiéramos decir. Es bueno, sí, pero tienes que hacerlo desde la bondad de Dios, desde tu naturaleza divina, porque solo así nunca te cansarás de hacer el bien. Entonces por eso podemos decirle a la gente, no te canses de hacer el bien.
hazlo desde esa naturaleza buena, divina, desde la vida de Cristo que está en ti. Dice Nancy Flaquita Rivera, haz el bien sin mirar a quién, dice el Salmo, ¿no? ¿O cuál proverbio es, Nancy? La recompensa no viene de los seres humanos, sino de Dios, ya que Dios no se queda con nada. Juliet Vázquez dice, Dios no se cansa de hacer el bien, por eso esa es su esencia, esa es su naturaleza. Bienvenida Marlene, qué bueno que estás conectada. Ofe López dice, no se cansa. Nosotros nos cansamos porque Dios no nos dirige, porque son nuestros proyectos particulares, así es. Por eso les digo que si regresamos regresamos a donde deberíamos de estar, que es manifestar la vida de Cristo, si regresamos a poder hacer las cosas desde la naturaleza divina, seguramente Dios lo que nos va a empezar a indicar, si empezamos a escuchar a Dios y dejar de estar haciendo lo que se nos ocurre, seguramente tendremos una vida seguramente más descansada. Probablemente, digo yo, estoy casi seguro que eso sucedería con muchos de nosotros. Entonces, hay que revisar por el Espíritu las motivaciones del corazón hasta encontrar motivaciones espirituales. Ese era el 2. El 3, hay que hacer el bien. Recomendación sin cansarnos. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Gálatas 6? Escribe Gálatas 6, versículo 9 y versículo 10. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Alguna vez vimos al apóstol Pablo cansado de hacer el bien? No. Y ahora vamos a entender mejor eso. No era porque fuera un superhombre, sino era una naturaleza divina desarrollada en él. Un hombre que aprendió, que entendió en alguna medida, no en la totalidad, pero un hombre que entendió que el que tenía que vivir era Cristo y que él tenía que morir. Si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, entonces Cristo operará con toda libertad en mi vida y en tu vida. Por eso Pablo decía, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Versículo 10, así que según tengamos oportunidad, ven qué hermoso, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Wow, así es. Dile al que está a tu lado, no te canses de hacer el bien. Y bueno, nos quedamos allí, volteé a ver el reloj, ya me pasé por 15 minutos, una disculpa, ahí nos quedamos, nos alcanzó el reloj. Entonces, hoy dimos 3 consejos de cómo podemos revestirnos de bondad, de cómo podemos revestirnos de benignidad, de cómo podemos revestirnos de benevolencia y poder manifestar estas virtudes a través de nuestras vidas. Amén. Permítanme hacer una oración. Yo estoy convencido que esto que hablamos hoy va a transformar la vida de muchos que están escuchando. Estoy totalmente convencido porque ese bien de Dios, a la manera de Dios, ya está dentro de ti, en tu espíritu. La sombra del deseado me senté